Alonso, usted dice el Frente Renovador, mañana van a tener reunión, va a estar rechazando, digo, es importante, digo, ahí el papel que va a cumplir el Frente Renovador, porque digo, ustedes no tienen gobernadores, así que no les pueden bajar línea, pero No, ese condicionamiento Felipe Solá deslizó como diciendo, bueno, si la CGT acuerda, ¿por qué no vamos a oponer nosotros? Nosotros no tenemos ningún condicionamiento por el acuerdo que han arribado los gobernadores con el presidente en materia tributaria. Además, quiero recordarle que en campaña formulamos un serio compromiso en rechazar estos proyectos que ya se anticipaban y ustedes lo venían desarrollando. No sé a qué se habrá referido en particular el compañero Felipe Solá. Sé que en virtud de algunos trascendidos los acuerdos de determinados sectores o dirigentes de la CGT con el gobierno se circunscriben a blanqueo, capacitación, información y la agenda de salud para casos complejos. Pero el resto es todo materia de análisis. Y reitero, por charlas informales que hemos tenido con diputados de mi bloque, inclusive, Gustavo, con diputados del bloque oficialista, particularmente radicales, tienen una mirada muy crítica sobre estos proyectos. Ricardo Alfonsín dijo que va a ser diputado hasta el 10 de diciembre, que los radicales tenían que rechazar esta reforma, ¿no? Pero además no tomemos de manera aislada lo que dice Vallejo, yo lo suscribo, porque estas tres reformas perfilan un orden de prioridades. Y evidentemente que este orden de prioridades no tiene como destinatario a los sectores de mayores carencias, claro, a los sectores que viven en la vulnerabilidad. El más beneficiado de esto, en una primera consideración, es el empresario evasor con el blanqueo. ¿Cierto? Si esa es una reforma laboral, bueno, modifiquemos el calificativo, porque además, si nos remitimos a los antecedentes históricos, cada vez que se habló de ajuste para reactivar, ocurrió todo lo contrario. Claro, el gobierno acá lo que destaca, digo, como lo positivo es la lucha contra el trabajo en negro, la recuperación de muchos laburantes al sistema. El Ministerio de Trabajo tiene que ejercer el poder de policía, no hace falta que haga una reforma en estos términos para que los empresarios inescrupulosos blanqueen a los trabajadores en negro. Pero hay un trabajo interesantísimo, Gustavo, de la Organización Internacional del Trabajo, que se hizo en 111 países, del 2008 al 2015, países que fueron víctimas de normativas vinculadas a la precarización laboral, con el argumento que esa precarización laboral iba a reactivar la economía e iba a generar más empleo. Y ocurrió todo lo contrario. Entonces acá se pone el carro adelante del caballo. Estamos analizando una reforma tributaria sin definir un modelo económico. ¿Qué queremos? ¿Un modelo productivo o un modelo financiero? Porque la reforma tributaria tiene que ser consecuencia de ese modelo económico. El modelo económico para esta voz está claro. Mirá, me había quedado el otro día prendida del mensaje de elevación del proyecto que hace el gobierno, ¿no? Donde hace una ensalada y promedia los resultados de la gestión anterior, es decir, de los últimos años de Cristina Kirchner, con los resultados que ha obtenido Mauricio Macri desde que asumió. Y la verdad es que buscan justificar efectivamente esta reforma diciendo que va a generar más empleo. Bueno, las mentiras que siempre se dijeron. Bajar el costo laboral. El gobierno dice que es necesario bajar el costo laboral en esto. Gustavo, la realidad es que hasta el 2015, en algunos periodos más aceleradamente y en otros menos, y con datos oficiales en la mano del INDEC y del Ministerio de Trabajo, caía la desocupación en la Argentina y se generaban puestos de trabajo asalariados formales en el sector privado. Del 2015 hasta aquí esas tendencias se rompieron. La desocupación ha avanzado y en los trabajos de calidad registrados en el sector privado asalariados se han destruido. El marco institucional, el marco legal no ha cambiado. Lo que ha cambiado justamente es la política económica que viene a impulsar a este gobierno. Ahora, esta reforma que se quiere imponer lo que hace es favorecer la profundización de esas políticas que ya han destruido empleo desde finales del 2015 hasta aquí en la Argentina. Porque de hecho
a ver, si esta reforma estuviera pensada para generar empleo, no se entiende por qué uno de sus principales objetivos parece ser el abaratar el despido de trabajadores y facilitar todas las condiciones para que los empleadores se desprendan de sus empleados y contraten a otros nuevos, por ejemplo, jóvenes, en condiciones de absoluta precariedad y sin reconocerle ningún tipo de derecho. Digo, esta es una reforma para todo lo contrario y efectivamente los datos de las comparaciones internacionales demuestran que esto es así. Vayamos solamente a observar lo que ha sucedido en nuestra propia región con reformas de este tipo. El salario mínimo, chiquitito, redondeo con esto, el salario mínimo en México, donde se instrumentó una reforma laboral de estas características en el año 2012, no me canso de repetirlo, es de $135 contra $500 en la Argentina. Esos son los ejemplos que miran estos empresarios, que son los que están en bambalinas promoviendo este tipo de reformas. Bueno, Macri no lo podemos excluir tampoco de ese círculo, porque de hecho de allí proviene. A eso nos quieren llevar. Con la argumentación de reducir el costo laboral o inclusive combatir lo que llaman la industria del juicio, la Asociación de Abogados Laboralistas ha hecho un trabajo impecable y además del trabajo de la Asociación de Abogados Laboralistas están los trabajadores judiciales, particularmente del foro laboral. Y esto de la industria del juicio no tiene incidencia en el precio final de los productos. El costo laboral no tiene la misma incidencia que tiene el costo financiero en las empresas cuando tienen que solicitar algún préstamo para mantener su nivel de productividad. Todo esto cuenta con una cobertura mediática excepcional que genera una confusión en la ciudadanía, porque acá lo que se pretende, porque después del acto eleccionario de octubre, se viene este ajuste que es brutal, que en alguna medida se venía anunciando, y reitero, ustedes lo venían anticipando, porque a todo esto que estamos analizando hay que incorporar el aumento de las tarifas. Exacto, que se viene. Hay que incorporar el aumento de las tarifas. Diciembre y marzo, abril, que estamos hablando de aproximadamente un 70%. 45 al 70% lo confirmó Aranguren en una Efectivamente. conversación ayer. Entonces han abandonado el gradualismo y están aprovechando un contexto político, ¿por qué no decirlo?, haciendo un análisis autocrítico, donde las fuerzas que participan del campo popular están dispersas y necesitan unificar personería, tan siquiera en los ámbitos legislativos, para enfrentar decididamente un proyecto político, más que una propuesta económica vinculada a reformas previsionales, laborales o en materia fiscal. Fernanda, y económicamente, digo, ¿en qué camino está la Argentina hoy? Camino al abismo está la Argentina hoy. Imagínate, con 125.000 millones de dólares en materia de deuda externa, con un paquete de reformas que lógicamente, lejos de solucionar el problema del déficit fiscal, lo va a agravar, lo va a profundizar y va, por lo tanto, a generar mayor necesidad de seguir financiando eso con deuda externa, porque es la única idea que se le cae a este gobierno, seguir tomando deuda con un peso de los servicios, de los intereses por esa deuda que es asfixiante y sin ningún tipo de beneficio para el argentino de a pie, que cada vez se ve más perjudicado por cada una de las políticas. Tenemos tarifazos, tenemos aumentos de precios, aquí los únicos que ganan son los empresarios, que siguen mejorando sus niveles de rentabilidad, pero eso no se refleja ni en mayores inversiones. Es mentira que lo que ganan de más agarran y lo invierten, lo que ganan de más lo fugan, lo dolarizan, lo mandan afuera a paraísos fiscales, y aquí no hay beneficios ni para los argentinos ni para el Estado Nacional. Y la verdad es que la situación no es para nada alentadora. No hay una sola arista positiva en el desenvolvimiento de nuestra economía que uno pueda considerar. Al contrario, estas reformas nos llevan a mayor generación de desempleo, a caída de los salarios, a una agudización del desplome del consumo, a perder incentivos para la inversión, al contrario de lo que se dice, por insuficiencia de demanda, y a la postre caída de la producción y caída del empleo, y un círculo vicioso que se retroalimenta. Respecto a esto que comentábamos al inicio, ¿no?, que hemos venido comentando acá, de cómo va a ser el nuevo índice para aumentarle a los cuidados respecto a la inflación.
Es una estafa. Comienzan, Es una estafa. Es una estafa la credibilidad. Fíjate, de a los jubilados les correspondería, si se respetara la fórmula actual, un incremento del 12% para el primer incremento del año que viene. En marzo van a tener un aumento de apenas el 5%. La verdad que lo que han hecho con el famoso 82% móvil es irrisorio. Le voy a corregir el cálculo a Berco, porque no son 80 pesos más la diferencia entre la mínima de 7.246 de hoy y el 82% al salario mínimo de hoy, ¿no? Son 20 pesos, 22 pesos de más. Hace después la cuenta, mira, sí, es una estafa la credibilidad de la masa de jubilados. con 20 menos 7.246, si menos de 20 pesos. Como hay derechos adquiridos, esto creo que... ¿Se viene aumentando con esto, digo, juicios? Quiso evitar la judicialización con la famosa ley de reparación histórica y logró todo lo contrario, y con esto se va a judiciar. Y vos preguntabas recién en qué situación se encuentra la Argentina, y yo muy sintéticamente te quiero describir lo siguiente: fuga de capitales, déficit fiscal, saldo negativo de la balanza comercial, la economía cada vez más precarizada. Del próximo presupuesto, el 13,5 está destinado al pago de los intereses de la deuda. Y en este marco estamos tratando de que el costo de esta crisis la paguen los sectores más vulnerables, los trabajadores. Ahora, yo estoy convencido que de las entrañas del pueblo mismo, a través de sus organizaciones políticas, sindicales, sociales, va a surgir un fuerte rechazo, y las movilizaciones populares van a ponerle un freno a esta restauración de un proyecto neoliberal. Claro, esto que ocurrió en Luján fue positivo. Pero eso es más que una expresión de deseo suya, da la sensación de que las dirigencias están todas de acuerdo con esta triple... Algo ocurrió que ustedes acaban de mostrar en Luján. Hay un debate intenso en todos los bloques. Acabo de señalar que en el bloque oficialista también yo observo una fuerte contradicción y, por qué no decirlo con mayor claridad, una oposición a estas reformas. Porque en la medida que se cuando se anunciaron, no se sabía el contenido en profundidad. A medida que nos fuimos interiorizando de lo que se proponía, quedó absolutamente confirmado, aunque parezca un eslogan, que este es un gobierno de ricos para los ricos, porque son los mismos beneficiados. De las tres reformas, ¿cuál es la más, crees, la más negativa? Y me parece que, ya te digo, las tres en conjunto, laboral y previsional, me parecen una aberración. Y te digo una cosa, no solamente la reforma previsional creo que va a promover una mayor litigiosidad, también la laboral, porque hay muchos conceptos que así como están expresados, la verdad que dejan enormes lagunas. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el cálculo indemnizatorio, el hecho de dejar afuera el aguinaldo, habría una profunda discusión contable respecto de si el aguinaldo forma parte del salario, si es un ingreso habitual, si es, porque si uno se guiase por el principio de devengado y hablase con un contador, diría que es un ingreso normal y habitual, donde cada día de trabajo va generando un día más de derecho a cobro de ese aguinaldo, con lo cual, parece que además de ser profundamente regresivas, todas las reformas son profundamente inconsistentes en términos técnicos también. No, absolutamente, porque, insisto, hay un retroceso de aproximadamente 5 décadas, Gustavo, en esto. El avance social fue consecuencia de muchas luchas y no hay razón para que en las presentes circunstancias, donde se habla de que se recibió una herencia tan pesada, ahora, si se recibió una herencia tan pesada, que a juzgar por los datos de la realidad pareciera que no fue tan así, ¿por qué no tratamos de equilibrar la carga y que los que fueron los sectores más privilegiados en los últimos años hagan su aporte? Porque si uno se pone a analizar en conjunto las tres leyes y quiere tratarlas como si fueran compartimentos estancos, creo que comete un error conceptual. Es parte de un proyecto, soy reiterativo, político que viene a beneficiar a capitales que no están vinculados al desarrollo industrial de un país como es el nuestro y a perjudicar a un sector que son los jubilados, los trabajadores y los sectores que están en la vulnerabilidad, que viven de la asistencia social. Las reformas laborales que se han hecho en la Argentina
ninguna produjo de por sí en los 90 ni posteriormente en la época de la Alianza Todo lo una contrario. eclosión laboral, ¿no? Todo lo Esos contrario. son peores. Todo lo Por contrario. eso. Tampoco la de Terminamos 2014. después de la instrumentación de esas Tampoco reformas en 2014 con mayor cuando- desocupación, con salarios a la baja y con situaciones además de crisis sistémica de nuestra economía. Bueno, Digo, ya sabemos cómo terminamos. Cuando menos profundamente y sin afectar los derechos que esta reforma afecta, el kirchnerismo apostó a una rebaja de los aportes laborales al final del segundo mandato de Cristina Kirchner, tampoco funcionó. No, tampoco Es funcionó. Es una ilusión Ninguna que de bajar estas el reformas- costo laboral A mediante lo la baja largo de la aportes historia genera ninguna de empleo. estas reformas alcanzó el es como la objetivo ilusión enunciado. de pensar que bajarle impuestos a los empresarios va a hacer que bajen los precios. Digo, lo único que va a generar es una Pero vos mejora de estudiaste rentabilidad los para el tres empresario, vos pero estudiaste también los tres va a seguir proyectos, ¿no es pagando cierto? lo mismo. Notablemente A todos la los única gobiernos conclusión caen que en llegás esa que hay un ilusión. solo beneficiado, el empresario que es evasor. Nada más. Absolutamente. El único beneficiado de estos Sin lugar a proyectos. dudas. El empresario que no tiene a sus trabajadores en blanco. Así como se blanquearon... Por eso hay beneficiaron- tantos. ¿Eh? Por eso hay tantos. ¿no? Claro, así como se beneficiaron con el blanqueo de capitales, ahora van a tener este nuevo beneficio. Por eso son aproximadamente el 40% de los trabajadores que están en la informalidad. Sí, y el esquema de mínimos a los aportes patronales y qué sé yo, me parece que además es una puerta, una invitación a la evasión y a la elusión futura, ¿no? Porque este mínimo No de nos 12.000 sorprendamos, a la pesos vuelta de unos meses empiezan a hablar de las AFJP. Sí, cuando sí, ya yo están no seriamente- tengo están dudas siendo de eso, porque seriamente el cuestionadas desfinanciamiento en del sistema Chile. previsional siempre conduce al mismo lugar. Seriamente cuestionadas, ¿no? Indudablemente. Se están muriendo de hambre en Se Chile, están muriendo, sí. los jubilados de las FP. Claro, por eso Gran tema de en la elección de campaña ayer. Bueno, es uno de los ejes de la campaña. Ha entrado en el debate que querían imitar el modelo argentino, Claro. ¿no? Exacto. En Chile, en esta elección, campaña en han la de dicho ayer, justamente que querían imitar el modelo argentino, ¿no? Sería bueno no volver a retroceder en algo que no ha sido positivo. Bueno, les agradezco. Gracias, Fernanda. No, gracias. Gracias. Mañana se reúnen para el debate ustedes. La postura de Unidad Ciudadana ya está clara, de rechazo va a ser. Nunca vamos a convalidar posición ningún del Frente proyecto de ley Renovador que también es atente clara, contra Gustavo, los derechos de los trabajadores y de las mayorías. Muy Eso- bien. Berco, gracias. Hasta mañana. mañana. Pausa y nos vamos al encuentro de Sloto.